Buen día, amados hermanos. Esperamos en el Señor que el tema de este día sea de gran bendición para su vida y asimismo le prepare para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y te glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó del humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido los 7 plagas de los 7 ángeles. Padre, dirige, guía y permite que la exposición de tu palabra sea de bendición para cada uno. En Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer la palabra del Señor, vemos juicios de parte de Dios. El primer juicio que nosotros encontramos es el de Adán y Eva, y aún el de Satanás, cuando Dios pone a cada uno de ellos una demanda, una obediencia, una condición, no para salvación, no para vida eterna, solo para que ellos pudieran entender lo que habían perdido. Dice la palabra del Señor que a Adán le dijo el Señor: con el sudor de tu frente vas a comer. A la mujer le dijo: vas a tener a tus hijos con preñeces, pero con mucho dolor de parto. Y a la serpiente le dijo que tendría que arrastrarse y que el polvo sería su alimento. Así que en ellos hay un juicio, hay una sentencia, pero no final. Y en Apocalipsis capítulo número 15, encontramos nosotros, amados hermanos, cómo se describe la gloria de Dios, cómo se describe el templo. Y recordemos, amados hermanos, que en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 12 al 17, el fin está presente. Juan está narrando la situación del juicio de Dios. Regresa al acontecimiento que estaba en Apocalipsis capítulo 14. Ese juicio descrito, pero ahora con más detalle. Aquí se cumple lo que el profeta hacía. El profeta revisaba, recapitulaba y alargaba la escena que había trazado, describiendo todavía más los acontecimientos finales. Así que esto nos recuerda, amados hermanos, que Apocalipsis no está en un orden estrictamente cronológico en sus arreglos, pero sí nos permite a nosotros entender cómo Dios, en su gracia y en su misericordia, coloca intervalos, preludios o interludios para que el hombre pueda entender su posición delante de él. Por eso el Señor detalla en sus palabras su ira o su enojo. En el griego existen 2 palabras para describir ira y enojo. La primera es timos o dimos. Algunos lo describen como dimos y otros como timos. Es la ira de pasión, la ira volátil. Pero orge
es la ira de una disposición establecida, o sea, es de un juicio. Es el lugar donde la ira de Dios centella de forma caliente. Así que orgue es la palabra más común para la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Dimos es utilizada solamente 11 veces y 10 de ellas están en Apocalipsis. Así que el libro revela el juicio de Dios en contra de un mundo que rechaza a Jesús. Y ese juicio, amados hermanos, nos permite a nosotros ver cómo Juan describe el mar de vidrio, que representa y que está diseñado para reflejar la imagen de Dios. Pero se agrega algo, ya no es el mar de cristal que se describe anteriormente, ahora aparece una figura más, el fuego, que nos recuerda el juicio de Dios. En otras palabras, el mar de cristal del capítulo 4 de Apocalipsis cambia a un mar con fuego, describiendo la santidad de Dios y el juicio de Dios. Porque dice la palabra del Señor que estaba sobre él, o al lado de él, los redimidos, los victoriosos, aquellos, amados hermanos, que cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¡Qué hermoso cántico expresado por los redimidos del Señor! Expresando, amados hermanos, aquello que ellos sentían, esa música del cielo que nos permite escuchar o permitió escuchar a los victoriosos en el Señor. Pero estos victoriosos tienen algo peculiar, algo importante. Tienen las arpas de Dios. Ya no nada más son los 24 ancianos que están con el arpa y cantándole a Dios, y los ángeles están alrededor del trono. Aquí Juan ya describe lo que hacen los redimidos. Los redimidos de Dios son las únicas personas que están describiendo, amados hermanos, el cántico del Señor. Mientras que el cántico de Apocalipsis 5:8 no se escucha, no se ve, no se describe el cántico, en Apocalipsis 15 se describe ese cántico. Solamente se canta un cántico, el cántico de la gloria de Dios. El cántico, amados hermanos, que el mismo título nos refiere a decirnos lo siguiente. Nos describe en primer lugar la obra de Dios, las obras de Dios, las cuales son grandes y maravillosas son tus obras, dice. También describe los caminos de Dios, diciendo que son justos y verdaderos. Pero también describe ese cántico la dignidad de Dios. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres, Señor, santo. La adoración a Dios, por lo cual todas las naciones le cantarán, le alabarán, le glorificarán. Y amados hermanos, cuán importante es este cántico de los mártires. Porque los mártires solamente están enfocados en Dios. Ellos ni siquiera se enfocan en su victoria costosa y gloriosa. Ellos tienen un corazón de verdadera adoración. Todo se trata de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, ese cántico, amados hermanos, que expresan ellos, es lo que nos debe hacer a nosotros también pensar en lo mismo, en que todo debe ser para la gloria de Dios. Dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que la victoria es del Señor, no de nosotros. El permanecer fieles, el ser santos, el permanecer en su palabra, el perseverar en todo momento, no es por nuestra propia fuerza, nuestra propia condición. Es por la gracia de nuestro Dios. Pero algo importante, amados hermanos, es que después de este juicio, ¿saben qué sigue? La sentencia. Sigue y dice, se le dio a 7 ángeles, vestidos de manera distintiva, las copas de la ira de Dios, y dada por uno de los 4 seres que están delante del trono de Dios. Y amados hermanos, ¿cómo describe el Señor de a dónde está saliendo esta gente? Estos ángeles.
Estos ángeles, ¿saben de dónde sale? Dice la palabra del Señor, del templo, del tabernáculo del testimonio, como dice Éxodo 25, 8 y 9 y Hebreos 8 y 9. Recordándonos, amados hermanos, que el tabernáculo es la reunión de Dios, donde Dios se reunía con Moisés, donde Dios se reunía con su pueblo, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Pero aquí, amados hermanos, ya no sale humo, ya no sale incienso, ya no es el sumo sacerdote el que entra. Ahora está saliendo del tabernáculo de Dios, están saliendo 7 ángeles que tienen 7 plagas. Y estos ángeles traen el juicio de Dios. Salen directamente del templo celestial. Salen de la presencia y del trono de Dios. En otras palabras, ellos no actúan por su propia cuenta ni por su propia voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí se refleja, hermanos, lo que dice el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, así se haga aquí en la tierra. Por lo tanto, cada uno de nosotros, amados hermanos, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. Pero la pregunta sería, ¿estamos preparados para soportar las plagas de la ira de Dios? Cada año, este mes de noviembre se describe como el mes de las grandes tempestades, de las tormentas tropicales, de los huracanes. Hace unos días leía yo que dice que el 30 de noviembre se termina la temporada de huracanes. Y lo sorprendente, amados hermanos, para el mundo es que un huracán que antes pegaba en categoría 1, 2, máximo 3, hoy, amados hermanos, de la noche a la mañana, en unas cuantas horas, en unos cuantos minutos, un huracán se forma hasta categoría 5, llamado el dedo de Dios. Y ese huracán o esos huracanes, amados hermanos, son grandes. Y lo sorprendente para el mundo es que nos acabamos el abecedario de la A a la Z con las tormentas tropicales. Y dijeron los expertos, ahora vamos a tener que ir con el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, iota, zeta, tita, iota, kappa, lambda, hasta Omicron o omega, el último. Y el miedo de la gente, el miedo del ser humano, es la formación de estos huracanes. Hay muchos huracanes, tempestades, pero es porque el hombre lo ha provocado. El hombre ha devastado el mundo. El hombre ha hecho cambios, pero Dios no cambia, hermanos. Dios permanece fiel. Y si en su palabra dice que va a haber y el hombre va a enfrentar la ira de Dios, la va a enfrentar. Porque esos ángeles, dice la palabra, que están vestidos de lino fino, ceñidos alrededor de su pecho con cinto de oro. Y los redimidos del Señor estarán con vestiduras blancas, con un nuevo nombre. Y ellos están en juicio, son los testigos fieles del Señor. Alguien decía por ahí que cuando tú predicas el Evangelio, lo predicas para salvación o para condenación de la persona. Porque llegará el día en que nadie, ninguno podrá justificarse delante del Padre. Por ello, amados hermanos, el nivel que estamos viendo de los vigilantes, de los antihéroes modernos, quienes se ponen al nivel de los criminales que pelean, llegará la ira de Dios y no habrá quien los ayude, quien los guarde. Y se dan las copas. Y cuando se dan las copas, amados hermanos, estas copas
permiten que la nube de la gloria de Dios llene el templo. En otras palabras, lo que en el Antiguo Testamento se conoce como el Shekinah. Éxodo 40, 34 al 35. Dice la palabra del Señor que cuando la gloria de Dios, cuando la nube, cuando ese viento especial se postraba sobre el tabernáculo, nadie se levantaba, nadie miraba hacia arriba, sino todos se postraban en dirección al templo, al tabernáculo. Y el único que podía hablar con Dios era Moisés. Y cuando esa gloria de Dios, ese Shekinah, se levantaba, entonces el pueblo desbarataba todo el tabernáculo y se ponía en camino. Y escuchaba la voz de su Señor a través de las Escrituras, a través de la voz de su profeta. Hoy, amados hermanos, cuando nosotros oramos, Dios nos escucha. Cuando nosotros leemos su palabra, Dios nos habla. La pregunta sería, ¿lo hacemos? En este texto bíblico encontramos nosotros, amados hermanos, que tanto las copas como la nube proceden de la gloria de Dios y proceden de su poder. Es un recordatorio de lo especial que es la presencia de Dios y lo especial que es su gloria, aún en medio de un juicio devastador. El Señor permite este preludio antes que los ángeles se desaten en cada una de las copas de la ira que están en el capítulo número 16 de este libro de Apocalipsis. Dios le está dando a usted y a mí y a todos la oportunidad de entender el cántico de Moisés. También de entender que cuando la gloria de Dios se manifieste, hermanos, no tendremos nosotros ninguna otra oportunidad para reconciliarnos con el Padre. Si usted ya se ha reconciliado con el Señor, no tenga miedo, no tenga temor. Pero si no se ha reconciliado con el Señor, las copas de la ira, esa ira de Dios, esas 7 plagas que vendrán, le atormentarán a usted y a su familia. Busque al Señor ahora que está usted a tiempo de encontrarlo. No sea que mañana sea tarde. No sea, amado hermano o amigo, que el juicio de Dios llegue a tu hogar y no te encuentres preparado para el encuentro con tu Dios. Dice el Señor en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se las doy a todos ustedes. Yo les doy una paz diferente. El Señor nos advierte a través de su palabra que vendrán juicios, y el juicio de Dios vendrá con ira plenamente, manifestando que Él es poderoso, que Él es omnisciente, omnipotente, y que sus ángeles solamente harán la voluntad del Padre. Y créame que cuando el juicio de Dios, la ira de Dios se empiece a manifestar, no habrá marcha atrás. Estará presente y contundente. Permite el Señor que usted y yo y todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje, de ver este video, nos reconciliemos o se reconcilie usted con el Señor. Porque dice el Señor: tuyo, Señor, es el cielo y la tierra, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Permite el Señor que su gracia y su amor nos dé la bendición y que este interludio nos ayude a ver su misericordia. Que Dios le bendiga. Padre, permite que tu palabra expuesta sea de bendición para todos aquellos que la han escuchado, y que recordemos que cuando vengas en gloria no habrá otra oportunidad para reconciliarnos contigo. Hoy es el tiempo, porque cuando tu ira se manifieste, Señor, no habrá marcha atrás. En Cristo Jesús. Amén.
Le invito a que se suscriba, le invito a compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor ya llevamos poquito más de 80 suscriptores. Y si usted falta, toque la campanita para que usted tenga la oportunidad de escuchar todos y cada uno de los mensajes que se han expuesto en este tiempo. Que Dios le bendiga y le guarde.